Cristianismo esotérico 4. Anteriormente hemos dejado demostrado que los mensajes subliminales en sí no son el agente que produce los cambios en las personas, sino el medio necesario. Pues es una ley que tienen los ocultistas, y a esta ley la recibieron de Aleister Crowley, y de su discípulo Antoine LaVey. Por supuesto, esta es una ley de la era de Horus implantada por Aleister Crowley, con la cual los practicantes mueven fuerzas espirituales de maldad para que realicen los planes que ellos tienen. El origen de los mensajes subliminales es un patrimonio de los practicantes de las ciencias ocultas, y del esoterismo más grande del mundo, en la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que inserten mensajes subliminales en las producciones musicales cristianas, si su origen y utilización es parte fundamental del ocultismo más elevado? Bueno, lo que sucede es que, muchos cristianos ignoran la palabra de Dios, en donde él advirtió que esto estaría en la tierra, de forma paralela con el Evangelio Santo de Dios. A esta copia del Evangelio de Jesucristo, es a lo que llamamos cristianismo esotérico. Pues no puede dar frutos buenos, porque su esencia es mala. Entonces vemos hoy una iglesia totalmente confundida, por acción del cristianismo esotérico, el cual cambia constantemente en nuevas versiones del Evangelio, con el propósito de que aquellos que tienen la verdad de Jesucristo, abracen finalmente, el movimiento ecuménico mundial de iglesias, que es una obra del cristianismo esotérico. Quiero hacer una pregunta más. ¿Cómo es afectada la iglesia que es fiel al Evangelio Santo de Dios, si participa en la adoración con aquellos que cantan en sus reuniones, alabanzas que son en esencia, adoración a Satanás, pues son creaciones del cristianismo esotérico? Bueno, es una pregunta súper interesante, mayormente si uno tiene por objetivo ser fiel a Jesucristo, y al Evangelio verdadero. Hoy a muchos creyentes en el Evangelio verdadero, les han hecho creer erróneamente, que son inmunes a cualquier cosa espiritual. Y esa virtud se hace mucho más poderosa, cuando está acompañada de una gran ignorancia de la verdad. Por ese motivo ellos aceptan que pueden adorar a Dios con canciones e himnos, que fueron dedicados a Satanás. Y por supuesto, esperan que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, los bendiga y prospere todo, mientras ellos alaban al enemigo de la verdad de Dios, del Evangelio Santo de Dios, y de su Hijo Jesucristo el Salvador del mundo. A esto lo realizan con las canciones que interpretan que corresponden al cristianismo esotérico. Veamos qué dice Dios en su palabra la Biblia, para esclarecer este asunto. Hemos presentado alabanzas, adoración, súplicas dirigidas a Satanás, utilizando los nombres alternativos de este. Ya sea Zeus, Horus, Isis, demonio, Baal, Atis, Anubí, Baal-Zebub, Evil, Mitra, insertadas en las canciones del cristianismo esotérico, expresadas por los intérpretes originales de esas canciones, para dedicarlas sin confusión alguna, al príncipe de las tinieblas, el dios de este mundo. Los ingenieros en sonidos de los estudios de grabación hicieron una fusión de sonido, para que sea una sola cosa. Una es parte de la otra, el subliminal no puede existir si no existe la fachada musical. En primer lugar, el Señor prohíbe mencionar abusivamente los nombres de deidades paganas, no deben salir prácticamente de la boca de sus hijos. Pero estos cantantes invocan y adoran utilizando esos nombres. ¿Qué espíritu los mueve? Es obvio que el espíritu del Dios de la Biblia no es. Veamos donde Dios dice esto. Éxodo 23, 13 inciso B. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Esta es la voluntad de Dios para con sus hijos. Vamos ahora a una palabra de los Salmos que es muy contundente, sobre este asunto, hasta donde llega a la inmunidad del cristiano, cuando se relaciona con los paganos. En el Salmo 125, 3, 5.
nos señala una contundente objeción hacia aquellos que piensan que nada los puede afectar y mayormente si son ignorantes de algo. Dios aquí no glorifica la ignorancia, sino que condena los actos realizados con esa condición. Dice: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Dios nunca justificó la ignorancia, y menos en la adoración, en donde se puede adorar a su enemigo, utilizando el nombre terrenal de su Hijo. Ahora veamos hasta dónde Dios tolera la relación de sus hijos con los dioses paganos y la idolatría. O que ellos posean cosas que son aborrecibles de Dios. El Señor no quiere que sus hijos lleven a sus casas ningún objeto que es propiedad privada de las ciencias ocultas o del esoterismo religioso. Porque este es el vehículo que permite la entrada a los hogares de las potencias espirituales de maldad que obran por medio de ellas. A esto el Señor se lo declaró a sus hijos, cuando los sacó de la cuna de las ciencias ocultas y del esoterismo. Nos referimos a Egipto, origen de Osiris, Isis y Horus, deidades mitológicas que falsificaron desde sus orígenes los actos de Dios, y desviaron a los hombres del Dios verdadero. Sacados de Egipto, el Señor les dice cómo afectará sus vidas el tener imágenes o cualquier obra del esoterismo antiguo. En Deuteronomio 7, 25, 26. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No se puede llevar a la casa de uno cosa que Dios aborrece, caso contrario no tenemos ninguna protección divina porque estamos bajo pecado. Veamos cómo Dios respeta su palabra, y las consecuencias que acompañan a los que por ignorancia, o deliberadamente, no obedecen los preceptos divinos. Como afectó a toda la nación de Israel un pecado en el anatema, mencionado anteriormente. Esto es así, porque Dios respeta su palabra. Leamos en Josué 7, 10 al 13. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Es muy claro que para Dios no es un juego religioso, y que Él no ignora los mandamientos que ordenó, sino que es el primero en respetar el acuerdo y hacerlo efectivo. Ahora observemos la enseñanza del apóstol Pablo a la Iglesia. Pablo confirma todo lo enseñado en este asunto, y ratifica la voluntad de Dios al decirles a los corintios en qué consiste fundamentalmente el culto, adoración y devoción de los paganos. En la primera epístola a los Corintios 10, 19, 22. Dice: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando se alaba y cantan las canciones que el cristianismo esotérico realizó y consagró a los ídolos paganos, detrás de los cuales está Satanás y sus espíritus caídos de la gracia de Dios, consciente o inconscientemente, se está siendo parte de la adoración a los demonios. Y por supuesto, expuestos al juicio de Dios.
Por esta razón, el apóstol Pablo les dice esto a los hermanos de Corintos. Segunda a los Corintios 6, 16 al 7, 1. Dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es obvio que esa relación del creyente en el Evangelio de Jesucristo con los cristianos esotéricos es aborrecida por Dios, y estos quedan fuera de su gracia, comunión y misericordia. Hasta que abandonen esa relación que los hace parte de los cultos paganos. Y esta comunión con los cultos paganos se establece cuando cantan canciones que son adoración a los ídolos mitológicos que se llaman Zeus, Horus, Isis, Baal, detrás de los cuales está Satanás y los demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos, etc. Dios te bendiga. Hasta la exposición próxima, titulada Cristianismo Esotérico 5.